Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a socializar el proyecto de investigación titulado Estrategia para determinar la calidad de los datos en un sistema móvil de monitoreo de la contaminación del aire basado en sus sensores de bajo costo. Este fue un proyecto de investigación que se realizó entre la Universidad de Antioquia y la Universidad de Medellín bajo el marco de una convocatoria interna que hubo en la Universidad de Medellín. Eh, bueno, esta es la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Primero vamos a hablarles de la motivación y de lo que fue el planteamiento del problema para este proyecto. Luego vamos a contarles cuál fue la estrategia de solución que empleamos en el desarrollo del proyecto. Después vamos a mostrarles los resultados obtenidos y cuáles fueron los desafíos de ese trabajo futuro que identificamos a partir de esos resultados. Después vamos a hacerles una demostración con un prototipo que tenemos acá y una aplicación web que diseñamos. Y finalmente vamos a concluir la presentación eh, con algunas conclusiones, valga la redundancia. Bueno, ese es el equipo de trabajo. Entonces, por parte de la Universidad de Antioquia tenemos a Julio Huelvas, que fue un estudiante de maestría, que fue asesorado por el profesor Dani Múnera y la profesora Natalia, quienes también hacen parte del proyecto. Dani, profesor de Ingeniería de Sistemas, y Natalia, profesora de Ingeniería de Telecomunicaciones. El profesor Johnny Alexander Aguirre, por la Universidad de Medellín, quien es el coordinador de los programas de Ingeniería Electrónica y Ingeniería de Telecomunicaciones, y mi persona, Ana Patricia Tobón, también profesora a tiempo completo de la Universidad de Medellín. Bueno, entonces en cuanto a la motivación y al planteamiento del problema. La contaminación es un problema serio que aqueja sobre todo las grandes ciudades. Y en los últimos años hemos visto que, sobre todo pues acá en la ciudad de Medellín, vemos que hay una serie de altos contaminantes que afectan la calidad del aire. Esto se debe a las industrias, ¿cierto?, que contaminan, a los vehículos. Vemos que hay camiones, buses muy viejos en la ciudad que contaminan bastante el aire. Y también la geografía, la ciudad del Valle de Aburrá, no ayuda mucho porque hace que los contaminantes se concentren más todavía pues, en la región. Entonces, en los últimos años hemos experimentado altas concentraciones de contaminación que afectan la salud, y esto está aprobado, pues lo ha manifestado siempre la Organización Mundial de la Salud, y hay estudios que han demostrado que esto afecta eh, eh, los pulmones, que ocasiona enfermedades respiratorias e incluso ocasiona la muerte. Entonces, motivados por toda esta problemática que vivimos diariamente con la contaminación, quisimos trabajar en un proyecto para poder aportar a cómo contribuir con una solución, pues como para poder reducir esto. Entonces, en la ciudad pues se tienen ya implementados, instaladas unas estaciones de monitoreo, que son estas que ustedes ven acá, por el CIATA, que es el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá. En la ciudad hay 36 estaciones de monitoreo que, como ustedes pueden ver, son grandes, son robustas, son muy confiables porque tienen sensores costosos que nos aseguran que esas mediciones son totalmente confiables, pero son costosas, ¿sí? Y en la ciudad hay 36 estaciones de estos. Entonces, ellas están distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, lo que hace que haya ciertos puntos de la ciudad donde no tengamos esa medición puntual de la contaminación, porque ellas están espaciadas por kilómetros, ¿cierto? Entonces nosotros pensamos que bueno que pudiéramos tener unos sensores de monitoreo, más sensores que nos permita abarcar más áreas, ¿cierto? Tener más puntos de medición y así mejorar esa resolución espaciotemporal de esas mediciones, ¿cierto? Hay una solución implementada, que es la que ustedes ven acá, que eso se llama la Red de Ciudadanos Científicos, que son estaciones fijas. Estas también son fijas, ¿cierto?, al igual que estas, y estas son hechas con sensores de bajo costo. El problema de los sensores de bajo costo
es que la calidad de los datos no es la mejor, ¿cierto? Son soluciones más económicas, sí, pero no sabemos qué tan confiable sea ese dato que nos está entregando eso. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué tal si planteamos una solución por este lado, pero le agregamos esa parte de calidad de los datos? Nosotros hicimos una exploración en la literatura para mirar qué había en el mundo sobre sistemas de monitoreo de calidad de aire basado en IoT, que es Internet de las Cosas. Y en eso tenemos una publicación en este journal, IGESE, que es una revisión sistemática de la literatura. Entonces ya como con esta idea, con esta motivación y teniendo esta publicación, entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué tal si diseñamos un sensor IoT? Entonces un sensor IoT, Internet de las Cosas, que se refiere pues a ese mundo de esos sensores que monitorean, ¿cierto? Que colectan datos y envían esos datos a la nube, ¿cierto? Para ser procesados y analizados. Entonces, si nosotros diseñamos ese sensor que tiene la ventaja de que tiene bajo costo, al tener más sensores midiendo la calidad del aire, vamos a poder mejorar esa resolución espacio-temporal. Obviamente las estaciones del CEATA van a ser nuestra referencia siempre porque son las robustas, las confiables, esas son muy importantes para nosotros como referencia, pero adicionalmente tener estos sensores con estas buenas características, pero como les mencioné ahora, tienen el problema de que al ser de bajo costo son poco confiables, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos mitigar eso? Entonces, ¿qué tal, Dani, si a esto le agregamos una parte que me analice esa calidad de los datos que esos sensores están midiendo, de esos datos que están midiendo? Entonces, aquí estas son apenas dos dimensiones que les mostramos, precisión y exactitud. Dani ahorita les va a hablar de muchas más que trabajamos, pero ¿qué tal si nosotros garantizamos que esos datos tengan una muy buena precisión, una muy buena exactitud y el resto de dimensiones más que tiene la calidad de los datos? Entonces, tenemos los datos, le hacemos todo ese procesamiento de calidad de los datos y así podamos obtener, Dani, unos datos confiables, ¿cierto? Porque el problema es que si tenemos unos datos que no sean confiables, ustedes saben que las bases de datos pueden tener outliers, un número que esté por allá todo volado, un valor súper alto, ¿cierto? Eso nos puede llevar a tomar decisiones pues, que no son las adecuadas, ¿cierto? Entonces es algo delicado que no tengamos datos confiables. Entonces, si podemos unir estas dos cosas, vamos a poder tener esos datos confiables. Entonces, básicamente eso es como lo que nosotros hicimos en este proyecto, lo que nosotros queríamos solucionar. ¿Listo? Entonces, como estrategia de solución, partimos de unos sensores de bajo costo, ¿cierto? Que nos van a permitir reportar datos en tiempo real y que van a estar conectados, ¿cierto? A Internet, nosotros usamos la red celular, que son de fácil instalación y puesta en marcha. Otra ventaja grande, porque ya vimos que las estaciones del CIATA pues son muy grandes, entonces toca con el camión, cambio un sensor de este tamaño, pues fácilmente lo llevo en la bicicleta, en el carro, en la moto, ¿cierto? Que podamos visualizarlo online en una plataforma, ¿cierto? Y que finalmente podamos hacer ese análisis de calidad de las métricas, calidad de los datos, ¿cierto? Entonces, ese es el paso a paso de esa estrategia de solución. Entonces, bueno, empezamos diseñando unos prototipos. Diseñamos dos prototipos. Yo sé que les he hablado mucho de tener muchos sensores en toda la ciudad. Ojalá hubiéramos podido hacer 100, pero por limitaciones del presupuesto del proyecto pudimos hacer dos. Además que nos tocó el tema de la pandemia, que los componentes estaban escasos, entonces bueno, eso fue todo un dolorcito de cabeza, pero bueno, tenemos dos prototipos y voy a mostrarles en qué consisten, qué contienen esos prototipos. Nosotros encontramos en todo el análisis del estado del arte que hicimos que una variable de contaminación por excelencia para medir la contaminación del aire es esta de polución, que es el material particulado. Esa es la variable por excelencia. Adicional, medimos otras variables ambientales que ahorita les voy a mencionar.
También se requiere pues tener la conectividad a internet. Aquí usamos pues la red celular, que el sistema esté energizado por una batería, obviamente necesitamos que el circuito funcione, que tenga bajo consumo energético y bajo costo, ¿cierto? Porque estamos trabajando con sensores de bajo costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos midiendo? Entonces, estamos midiendo el material particulado, tenemos el PM 10 micrómetros, PM 2.5 micrómetros, el PM de 0.1 micrómetros, ¿cierto? Entre más bajito, pues son partículas más pequeñitas que mide el sensor y que pues son más dañinas porque más fácil las aspiramos, ¿cierto? Al ser más chiquiticas. Como variables ambientales, entonces medimos la presión barométrica, la temperatura y la humedad relativa. Y como gases de efecto invernadero tenemos el gas carbónico y, ¿me recuerdan esta? El metano, eso. Enseguida les voy a mostrar los sensores que utilizamos para eso. Bueno, entonces, para el diseño del prototipo, pues necesitamos el cerebro del prototipo, que es el procesador. Los que conocen pues algo de electrónica, pues este es el ESP32, muy utilizado pues en estos dispositivos de IoT. Para poder conectarlo a la red celular, pues utilizamos un módem 4G de esta referencia, el SIM 7600. Y esos son los sensores ambientales, ¿cierto? Son pequeñitos, pues ahorita más o menos van a ver el prototipo allí. Entonces tenemos el sensor que mide los gases, ¿cierto? Monóxido de carbono, amoníaco, dióxido de nitrógeno, el que mide la presión, la humedad y la temperatura, y el que mide el ozono. Estos son los que nos permiten medir variables ambientales y gases. Y adicional también, ahorita les hablé del que nos mide la contaminación del aire, pues el material particulado, ¿cierto? Que es el más usado para medir contaminación del aire. Nos permite medir tres tipos de partículas, ¿cierto? La de 1, 2.5 y 10 micrómetros. Usamos dos. ¿Por qué dos? Porque también una de las estrategias de calidad que trabajamos puede tener redundancia. El tener dos sensores nos permite tener esa redundancia de los datos, ¿cierto? Entonces, tenemos, de hecho, pues son dos sensores de referencias diferentes. Aquí vemos el diseño electrónico. Este pues es el circuito impreso que se diseñó, su vista inferior y superior, y la carcasa pues que también fue diseñada y fue impresa en una impresora 3D, ¿cierto? Ahorita pues se los pasamos para que lo miren. Y aquí pues se ve cómo es todo el ensamble del prototipo, ¿cierto? Con su carcasa y la parte interna, esto grandotote que ven ustedes acá es el banco de baterías, este es el sensor de material particulado, y aquí hay otros sensores y ya pues el circuito impreso que ahorita les mostré en la otra imagen. Entonces esta es, no sé si lo ven bien, pero bueno, aquí lo pueden ver. Esta es la foto del prototipo final, ¿cierto? Acá quedó, y eso es como la vista interna de ese prototipo. Aquí tenemos, eso más o menos se ve, pero este es el circuito impreso que les mostré ahorita, los sensores, y aquí está el sensor de material particular. Entonces fueron dos prototipos, en este momento tenemos uno acá, y él está transmitiendo, ahorita les vamos a mostrar, y el otro está en mi casa. Ahorita van a ver dónde vivo, porque está por allá en mi casa transmitiendo. Y ya sé. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a mi compañero Dani Múnera, que les va a hablar sobre las estrategias de análisis de calidad de los datos. Vamos a hablar un poquito de finalmente cuando vamos a trabajar en los dispositivos IoT, siempre hay como ventajas y desventajas, ¿cierto? Entonces la ventaja en este caso, como Diana bien lo menciona, viene siendo que el dispositivo es muy barato, ¿cierto? Esas estaciones del CIATA son costosas no solo comprarlas, sino mantenerlas. Están hablando como de decenas de millones de pesos mensuales solo para que esto esté funcionando correctamente. Entonces, pero son muy precisas.
Tenemos entonces la contraparte, estos dispositivos baratos, pero poco precisos. Entonces, ahí es donde nosotros queremos, aplicando investigación e ingeniería, tratar de que podamos tener más dispositivos con una mejor capacidad. Y entonces ahí es donde hablamos de la calidad de los datos, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si un dato tiene calidad o no? Entonces acá yo tengo unas pequeñas definiciones acerca de lo que es calidad de los datos. En general, calidad de los datos es o se define de acuerdo a al consumidor de esos datos. ¿Qué necesita ese consumidor? ¿Qué tanta calidad necesita para desarrollar sus aplicaciones? En este tema del monitoreo de las variables ambientales es muy importante tener datos confiables porque con esos datos se toman decisiones a nivel gubernamental. Ustedes saben que aquí, por ejemplo, en Medellín, cuando tenemos esas partes del año en las cuales hay una alta concentración de contaminantes, llegan los gobernantes y dicen, bueno, entonces hacemos una alerta roja y esa alerta roja implica que vamos a tener un pico y placa ambiental, implica que le dicen a las personas que no deben moverse de sus casas, ¿cierto? Si esas decisiones se toman con base en datos erróneos, vamos a tener el problema de que, digamos, por un lado, digamos, una alerta que no es, estamos impactando toda la economía de la ciudad a causa de una alerta errónea, ¿cierto? O al revés, tenemos unos datos que nos dicen que la contaminación no es tanta, pero si vamos a ver en realidad si lo es, podemos entonces estar afectando la salud de la población. Entonces, por eso necesitamos datos muy confiables y en ese sentido, nosotros en este caso seríamos los consumidores de los datos, ¿cierto? Yo quiero saber si salgo a trotar aquí en la cancha y qué tanta contaminación voy a inhalar, voy a estar expuesto a causa de ello, ¿cierto? Y quiero que eso sea confiable. En ese sentido, entonces, esa calidad de los datos se debe analizar desde muchas perspectivas, digamos que no es una sola, que ahorita vamos a ver, y lo ideal es hacer una evaluación de esa calidad en términos de algunas métricas, pero también en términos de la percepción del usuario de los datos. Entonces, para que esos datos sí realmente cumplan ese propósito que se quiere. Adelante, Diana. ¿Qué fue lo que hicimos? Fuimos entonces a la literatura, ¿cierto? Aquí lo hicimos con ayuda pues de un estudiante de maestría, pues ya se graduó de la maestría, su proyecto estaba enfocado en este tema y su maestría entonces tenía como objetivo buscar cómo medir la calidad de los datos en estos dispositivos, ¿cierto? Encontramos entonces que existen muchas dimensiones para medir la calidad de los datos, no solo en temas de IoT, sino en cualquier tema, ¿cierto? Usted necesita calidad de datos en bases de datos, necesita calidad de datos siempre que hay datos, ¿cierto? De cualquier tipo. En general, entonces, existen varias dimensiones y aquí pues hay unas de las principales. Enfocado para sistemas IoT tenemos, por ejemplo, dimensiones enfocadas en los valores de los datos. Está la exactitud. ¿Qué tan correcto es ese dato respecto a una referencia? O la precisión, qué tanta variabilidad tengo en la medición de esos datos. O la confianza, con qué grado de certeza puedo yo confiar que ese dato sí esté en un intervalo dado. ¿Sí? Y así tenemos entonces otras dimensiones como la completitud. Estos sensores, por ejemplo, tienden a tener fallas de comunicación, entonces no van a llegar datos completos. ¿En qué momento yo puedo decir que este sensor me dio los datos con una buena completitud, sabiendo que se perdieron algunos porcentajes de datos, ¿cierto? Entonces esa dimensión también se analiza, la cantidad de datos que yo pueda obtener, la redundancia, a veces esta red de comunicaciones envían varios paquetes y llegan al servidor varios paquetes, entonces ¿cómo lidio con eso? El tema de la accesibilidad en esos datos o la temporalidad, que ya en la dimensión del tiempo los datos pueden llegar desordenados, ¿cierto? Entonces, ¿con qué temporalidad estoy recibiendo esos datos? Y la accesibilidad se refiere a que yo necesito los datos en un momento determinado, pero puede que no estén, ¿cierto? Entonces, efectivamente, yo sí puedo acceder a esos datos en el tiempo que lo necesito. También entra entonces el tema de los contextos con la aplicación, la interpretabilidad. Yo puedo tener unos datos que pues me llegaron, pero no los puedo interpretar, ¿cierto? A causa de que no tengo otro contexto, de pronto ya estamos hablando con relación con otras variables. La concordancia, pues si yo tengo dos sensores en un mismo lugar, yo espero que esos dos sensores midan algo similar, ¿cierto? Que sean concordantes. Entonces es otra dimensión que medimos.
Y por último, la artificialidad, que es una dimensión que al principio nosotros consideramos que no era como tan importante, pero al ver todas estas técnicas, por ejemplo, de Machine Learning, se hace más importante. Es decir, yo pierdo unos datos, pero yo puedo imputar esos datos, digamos, con alguna inteligencia artificial, con una técnica de Machine Learning, con un modelo basado en datos. Esos datos pueden ser buenos para hacer mi aplicación, pero hacen que el dataset tenga cierto grado de artificialidad, ¿cierto? En ese sentido, entonces tenemos una gran cantidad de dimensiones. Diana, porfa. Tenemos entonces todas estas dimensiones, pues las que analizamos, y encontramos también que en temas de calidad de datos en sistemas ambientales, particularmente en calidad del aire, existen también ya directivas. Está la directiva, por ejemplo, de la Unión Europea, esta directiva 2008, y un handbook de la EPA, de la Agencia Ambiental de Estados Unidos, que también define para estaciones principalmente robustas cuáles son los estándares de calidad que deben tener, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hicimos? También lo hicimos en el marco pues, de un artículo de investigación. Teníamos estos indicadores de calidad del aire, que son estos verdecitos que hay acá, a la izquierda. Teníamos las dimensiones, que son como las que tenemos acá de un color como fucsia, y tenemos las estrategias de mejora. ¿Cuáles son las estrategias de mejora que encontramos? De calidad de datos. Está la calibración, que está con una C, la interpolación o imputación también podría ser acá con una I, la detección de outliers, que está con una O, y la fusión de datos. Y entonces empezamos a relacionar cómo estos indicadores existentes en la EPA y en la Unión Europea se relacionan con las dimensiones, que es, digamos, un tema más amplio que no solo es de calidad del aire, sino cualquier dimensión de calidad de datos en IoT, y con las estrategias de mejora. Y encontramos, por ejemplo, hallazgos interesantes. Muchas de estos indicadores están relacionados con algunas dimensiones. Hay unas dimensiones que están huérfanas, por decirlo así, en esos indicadores, y que deberían entonces, por ejemplo, estas técnicas contemplar otros nuevos indicadores para ello. Y que aplicando alguna de estas estrategias de mejora de calidad de datos, podríamos ir a impactar directamente esas dimensiones, ¿cierto? Este artículo pues tiene el compendio pues de esta información y básicamente esta es como el resultado de esa tesis de maestría que les hablaba. Ahora, con todo este proceso de investigación logramos identificar indicadores, dimensiones, métricas muy importantes para analizar la calidad de los datos. Y como proyecto de investigación estuvo muy bien. Pero más allá queríamos entonces implementarlo en nuestro sistema, que era el objetivo pues del proyecto. Y lo logramos hacer por medio pues de una aplicación web, ¿cierto? Aquí está pues una arquitectura muy reducida de esa aplicación. Tenemos por un lado pues los dispositivos, es este dispositivo, tenemos dos dispositivos y acá están pues esquematizados los dos, pero se espera que puedan ser muchos más a futuro, ¿cierto? Estos dos dispositivos tienen entonces la capacidad de adquirir las variables ambientales que les mencionaba Diana ahorita y de transmitir esos datos vía comunicación celular, ¿cierto? Son dispositivos móviles. Eso les da una ventaja. La movilidad, digamos, en temas de la captura de variables ambientales es importante porque se supone que usted puede necesitar menos nodos, ¿cierto? Porque esos nodos se pueden estar moviendo por toda la ciudad constantemente, ¿cierto? Digamos que este nodo lo podríamos implementar en los buses de la ciudad, obviamente pues no cerca a donde botan pues todo el gas, porque si no pues tendríamos alterada la medida, pero lo pondríamos ahí y esos buses prácticamente van por toda la ciudad todo el día, ¿cierto? Y con pocos nodos, pocos relativamente, podríamos tener una buena resolución espaciotemporal de cómo está la calidad de los datos en toda la ciudad, ¿cierto? Entonces la movilidad era un punto importante pues a la cual estamos apostando acá. Luego, entonces, ellos se comunican por un protocolo de aplicación que se llama MQTT, envían los mensajes, un protocolo pues diseñado para dispositivos IoT porque tiene como bajo consumo de potencia principalmente, pensando también de pronto que estos nodos puedan tener autonomía por medio de baterías, que no consuman mucha energía, envían los datos y todo lo recibe un servidor principal que fue desarrollado en Flask. Este servidor desarrolla pues diferentes acciones, acá pues está esquematizado completamente un modelo muy sencillo, pero la primera acción que hace es, por ejemplo, almacenar toda la información en una base de datos
Y la segunda acción que hace es empezar a lanzar un proceso de medición de la calidad de los datos en este sistema. Entonces hay unas métricas ya identificadas, basadas en las dimensiones de las que ya les hablé, y él nos saca entonces un reporte, digamos unos datos ya, que son los datos iniciales pues, que tenemos de las variables ambientales, más datos adicionales acerca de qué tanta exactitud, precisión, completitud, confianza, concordancia tienen, por ejemplo, estos datos, ¿sí? Y eso ya lo utilizamos pues una aplicación, un servicio de Google que se llama Locker, o Looker, el cual entonces nos permite visualizar esa información en cualquier página web o dispositivo móvil. ¿Listo? Correcto, sí, aquí faltó algo en esta figurita, es que aquí en la aplicación también se accede a un servicio web que se obtiene la información de las estaciones bases del CIATA, de las que le hablaba Diana ahorita, que son 36 estaciones que están distribuidas por la ciudad, y con base en esas estaciones medimos como la referencia, ¿cierto? Se supone que esas estaciones para nosotros son como la verdad, para nosotros es como con lo que vamos a trabajar el dato preciso y nos vamos a comparar con ellas para saber qué tan exacto es nuestro dato. Aunque hay ahí pues unos temas que hemos evidenciado que pueden ser a futuro interesantes pues para seguir trabajando. Pero todo lo hace pues la aplicación. Aquí hay una figurita entonces donde vemos como la aplicación, que ya la vamos a ver. Tenemos los nodos pues que tenemos en este momento, que reportan cada minuto, en este caso estamos viendo la variable del material particulado con 2,5 micrómetros, el cual esa es una variable muy importante hoy en día, pues digamos que para esta ciudad es la variable como más relevante, ¿cierto? Porque es la que más problemas nos ha generado, ¿cierto? Y tiene afectación en la salud de las personas directamente, ¿cierto? Ya está demostrado por diversos estudios que afecta, pues, o sea, nos causa TOC, nos causa problemas en la sangre también, porque se va por la sangre, digamos, estas partículas tan pequeñas, entonces no es nada bueno, pues. Y tenemos entonces el análisis de la calidad de los datos de estos sensores, que los vemos acá resumidos. Básicamente tenemos como todas las dimensiones que estamos analizando y un valor que estamos dando como un índice de calidad de datos, ¿cierto? Que para un determinado dataset, en un periodo de tiempo, yo puedo analizar los datos y decir, vea, ese dataset tiene entre 0 y 1, siendo 1 la mayor calidad y siendo 0 la peor calidad. Por ejemplo, para este caso nos dio 0.9, es decir, que tenemos un dataset pues, que tiene buena calidad de datos, ¿cierto? ¿Qué dimensiones estamos analizando? Estamos analizando la exactitud, la completitud, estamos analizando la concordancia, estamos analizando la precisión, estamos analizando si hay datos duplicados, estamos analizando la incertidumbre sobre esas medidas. ¿Listo? Esta es como entonces para cada una de estas dimensiones individuales tenemos una medida individual y podemos ver, digamos, el análisis individual de cada dimensión, pero acá en digamos, en este pantallazo que es parte pues de la aplicación, tenemos esta medida. También esa medida salió como un proceso de la maestría pues que les comentaba ahorita, en el cual se hizo el análisis con unos expertos ponderando, digamos, cuál es el peso que tiene cada una de esas medidas respecto a un global, ¿cierto? Entonces le preguntábamos a esos expertos, por ejemplo, si consideraban que la exactitud y la precisión, ¿cuál es la más importante? La exactitud contra la concordancia, y así era un montón de preguntas. Con base en esas respuestas de varios expertos, ponderamos, digamos, obtuvimos como una ponderación para saber entonces cómo sería la mejor forma de obtener un índice general. El tema del índice general es bueno porque, digamos, a primer vistazo le ayuda a usted a identificar si ese dataset es bueno o no, ¿cierto? Y ya usted puede entrar en detalle, digamos, en temas más específicos. Bueno, vamos entonces a hacer como la presentación del demo. Aquí tenemos el dispositivo. ¿Esto lo puedo desconectar? O? En este momento la batería se descargó. Pero entonces... Pero es para mostrarlo, pues principalmente lo voy a poner acá también en la cámara.
Aquí está el dispositivo. Digamos que lo que más ocupa espacio en el dispositivo en este momento es la batería. Si, por ejemplo, este dispositivo lo lleváramos a un automóvil, como lo decíamos ahorita, podría ser mucho más pequeño porque la batería pues ya no se necesita. Podríamos utilizar la alimentación directamente del automóvil, ¿cierto? Entonces aquí está el dispositivo, acá están todos los sensores, como vieron ahorita en la imagen, y este dispositivo tiene un módem celular, el cual está transmitiendo constantemente pues, los datos. Si tuviera batería, acá está, pues, o si de pronto hay que con un poquito de batería, debe estar transmitiendo. Ok, sí. Entonces acá vemos, por ejemplo, el dispositivo lo traía el compañero Johnny desde la Universidad de Medellín, y ahorita mirando pues el último día, pues las medidas del último día, podemos ver entonces que el dispositivo pudo capturar el trayecto que hizo Johnny pues para venir desde la Universidad de Medellín hasta la Universidad de Antioquia en la moto, ¿cierto? Teniendo el dispositivo funcionando, ¿sí? Y vemos entonces las medidas que tomó el dispositivo. Por ejemplo, aquí Johnny iba muy rápido, ¿cierto? Porque miren que tomó en un minuto, avanzó bastantes kilómetros. Pero podemos ver, por ejemplo, ese tipo de medidas. Ahora, si pensamos esto ahora como un sistema en el cual tenemos no solo, digamos, un dispositivo, sino muchos, podríamos ver, pues, digamos, para un horario determinado, muchos puntos de muchos dispositivos ahí trabajando, y tendríamos, digamos, una resolución mucho más grande que los 36 punticos que nos da las estaciones del CIATA, no solo en Medellín, sino en toda el área metropolitana, ¿cierto? O sea, eso es muy poquita resolución espacial. Listo. Dame un segundito, termino acá. Tenemos entonces también, en esta imagen es como la imagen principal donde vemos los datos del nodo, y tenemos acá cada una de las dimensiones que estamos trabajando, ¿cierto? Tenemos los datos de referencia, que serían los datos del CIATA. Con esos datos del CIATA hace aproximadamente mes y medio tenemos un problema, que estábamos consultándolos en un servicio web que ellos tenían abierto, y lo cerraron, y hemos averiguado y no sabemos qué pasa. Pero entonces ahí tenemos un pequeño problema. Ahorita vamos a ver ese problema pues en particular. Y tenemos cada una de las dimensiones que estamos trabajando. Entonces está la precisión, la completitud, los duplicados, la confianza, la concordancia, la incertidumbre y la exactitud, ¿cierto? Y acá en Overall DQ tenemos dale clic ahí, tenemos la imagen que yo les comentaba, donde vemos ese diagrama pues radar, donde tenemos ponderadas todas las variables, ¿cierto? No, todas las dimensiones, perdón, de calidad de datos. Aquí, por ejemplo, en particular, tenemos que la exactitud es 0 porque no tenemos dato de referencia, ¿cierto? Sin dato de referencia no podemos calcular exactitud, ¿cierto? O no podemos de la forma que lo estamos haciendo en este momento. Y tenemos todas las dimensiones, cómo van evolucionando respecto al tiempo. Si nosotros le damos clic aquí a este iconito, podemos seleccionar exactamente qué dimensión queremos ver y cómo evoluciona en el tiempo. También esto nos ayuda a ver, por ejemplo, digamos que podamos tener problemas de precisión en las madrugadas, ¿cierto? Nos puede ayudar a visualizar eso y lanzar hipótesis para futuros estudios. Entonces uno puede decir, vean, en las madrugadas hay usualmente más humedad, ¿cierto? Y entonces podemos deducir que podemos hacer un estudio a ver si esa humedad está afectando el sensor que estamos trabajando, ¿cierto? Por ejemplo. Pero entonces esta temporalidad de las dimensiones nos ayudaría a visualizar ese tipo de acciones y poder entonces tomar, digamos, hacer estudios más particulares para saber exactamente qué es lo que pasa con nuestro sistema de calidad del aire. Visualicemos, por ejemplo, alguna concordancia. Aquí está, por ejemplo, el reporte de concordancia. En el reporte de concordancia vemos entonces cómo fue la concordancia de los datos respecto al tiempo. Vemos qué tanta concordancia tenemos entre los datos como en un histograma. Entonces, por acá podemos, por ejemplo, que el 16% de los datos que obtuvimos tenía una concordancia de 0.7, manejando siempre que 1 es lo mejor y 0 es lo peor, ¿cierto? Tenemos por ahí las métricas pues reportadas, y tenemos entonces también como la información general pues de la concordancia de los datos. Perdón. Esta concordancia se mide respecto a diferentes variables, por ejemplo, la concordancia
de los dos sensores, por ejemplo, esto estamos hablando de la material particulado y dentro de este aparatico hay dos sensores de material particulado. Entonces, ¿qué tan concordantes son esos dos sensores? ¿Tienen una referencia diferente? Pues son diferentes. Tenemos concordancia respecto a la humedad de cada uno de los sensores y concordancia respecto a la temperatura, ¿cierto? Listo. Yo creo que en general esa es como la presentación pues que teníamos preparado para el día de hoy, como para hacerlo. ¿14:30, 14:31, nodo 2? Listo. Yo creo que podemos abrir el espacio para preguntas, ¿cierto? Bueno, las conclusiones. Ya que presentamos el demo, ya concluyamos esto. Y es que efectivamente pues con este proyecto fue muy bueno, fue un proyecto, digamos, con un presupuesto limitado, pero que nos dio la oportunidad de seguir trabajando en el tema. Básicamente pudimos crear ese prototipo, ya es un diseño que ha ido evolucionando ya por varios años, que digamos en proyectos anteriores hemos ido mejorando. Tenemos una estrategia multidimensional del análisis de la calidad de datos, que ahorita la estamos aplicando para un tema sensible que es la calidad del aire, pero que esta estrategia podría ser utilizada para, digamos, diferentes contextos, no solo calidad del aire, sino cualquier dato que nosotros tengamos, ¿sí? Y tenemos la aplicación web pues, de visualización de calidad de los datos, que es la que tenemos acá, digamos que son los productos principales del proyecto. Y más allá de eso, hay unos retos muy interesantes que se plantean en el proyecto, que nos quedan... ya, sí, unos retos muy interesantes y, por ejemplo, el tema del valor de referencia para la exactitud. ¿Se acuerdan? Yo les decía que la exactitud necesitamos el valor del CIATA, pero tenemos 36 estaciones del CIATA y no vamos a tener, digamos, una estación del CIATA al lado de cada uno de los sensores. Entonces, ¿cómo vamos a medir esa exactitud? Nos toca medirla de otra forma, ¿cierto? Entonces, hemos, digamos, explorado, digamos, tener referencias con nodos vecinos. O sea, si yo no puedo medir contra una estación muy confiable, me mido con respecto a mis vecinos. Y por lo menos si no soy concordante con los vecinos, puede ser que no sea tan exacto, ¿cierto? Identificar problemas de exactitud. Y podíamos hacer también, hay un trabajo que se viene haciendo de desarrollar modelos espaciotemporales para el análisis de algunas variables ambientales. Por ejemplo, el material particulado. Tenemos 36 punticos confiables, pero esos 36 punticos los conocemos constantemente y los llevamos conociendo durante muchos años. Coger todos esos punticos y extrapolarlos en una región por medio de alguna técnica, pues hay técnicas, por ejemplo, de Machine Learning, técnicas que nos permiten, entonces, por ejemplo, decir, si aquí yo no conozco el dato, tengo esta estación cercana y esta estación cercana y puedo extrapolar a ver qué tal y hago un modelo sobre esa información y comparar contra el modelo, no contra el dato pues, de la estación confiable. Entonces, este es uno de los retos que como que nos queda abiertos en este proyecto. También la implementación de técnicas. El proyecto no contemplaba implementar las técnicas, solo evaluar. Ahorita podemos ver que ya podemos determinar cuáles son las técnicas más importantes o más relevantes para implementar en este sistema, porque ya conocemos, digamos, cuáles son las falencias en calidad de datos de manera precisa. Y tenemos, pues, el objetivo de crear muchos más nodos en el sistema actual, con el objetivo de empezar a capturar datos, probablemente obteniendo recursos de otros proyectos, y la creación, pues, seguir evolucionando este prototipo para que ya sea un prototipo, pues ya tengamos un producto comercial, ¿cierto? Ese es como de los objetivos, pues, que, digamos, el trabajo futuro que se nos plantea. ¿Listo?
Preguntas, entonces ahora sí. Dale después. Cuando los dispositivos de plata nos están hablando de que pues, cuando nos hablaban con respecto a los costos de los dispositivos de los 32 puntos que tiene el CIATA, nos hablaban que el costo rondaba entre el orden de las decenas de millones. ¿Cuánto está costando en este momento, por ejemplo, este prototipo? Este vale 100 millones. No mentiras. Este prototipo. ¿Cuánto nos ofrece? No, mentira. El prototipo está desarrollado con base en una SP32. Entonces, digamos, a nivel de procesamiento ya tenemos un costo muy reducido. Estamos hablando de que una SP32 a nivel de tarjeta de desarrollo está alrededor de 50.000 pesos, ¿cierto? Digamos, ya en una escala comercial puede bajarse el precio, yo creo que, por ahí a 10, 20.000 pesos, ¿cierto? Lo más costoso de acá quizás puede ser los sensores de material particulado. Estoy mal, Johnny. Pues démosle paso a Johnny, que yo creo que Johnny. Lo más caro es, lo más caro es el modem 4G. El modem de comunicación celular es el dispositivo más costoso porque estuvimos intentando hacer una comunicación con modems más baratos, pero resulta que la red celular en este momento está en una migración hacia tecnologías más modernas. Entonces teníamos un modem muy barato que no nos servía. Y fuera de eso no soportan el protocolo MQTT, que es el que necesitábamos para comunicarnos con el servidor. Entonces nos tocó comprar ese modem. De hecho, la idea original era montar 4 o 5 nodos y por ese modem 4G, ese segundo que ven allá a la derecha, se nos aumentó el costo, entonces nos pudimos solamente hacer 2 funcionales. Ese es lo más caro que tiene el dispositivo. Cuando los compré, que fue hace como 6 meses, valían como 600.000 pesos. Lo que pasa es que el dólar está muy caro, ¿cierto? Pero realmente el costo pues en un escenario real, yo creo que estaría por orden del millón por dispositivo más o menos. Millón 200, más o menos. Mantenerlo, no, básicamente lo único que hay que hacer es comprarle un plan de datos para que siempre tenga pues, nosotros por ejemplo estamos pagando planes de 30.000 pesos mensuales, pues, pues el único mantenimiento que hay que hacer es que de pronto se descargue la batería y haya que ponerla a recargar, pues que es lo único, pero nos ha pasado pues que se va la electricidad, por ejemplo, si están conectados a la energía, se va la electricidad, vuelve y él vuelve y se engancha a la red. O sea, él está hecho para intentar hasta que se conecte. Ahí lo importante también es que estos dispositivos no requieren tanto mantenimiento. O sea, las estaciones del CIATA, yo no sé si todas, ahí me estoy metiendo en un tema que no domino bien, pero utilizan como unas telas en las cuales el material particulado queda impregnado ahí. Luego esas telas son pasadas como por unos filtros. Gracias. Entonces usted podría responder esa pregunta mejor. Pero entonces todo ese funcionamiento es muy costoso. Necesita entonces el filtro, necesita, digamos, los procesos que le permiten sacar la información de cuál fue el promedio durante esa hora del material particulado. Mientras que con eso utiliza una tecnología diferente que es por unos láser, ¿cierto? Digamos que lanzan, digamos, el sensor es así pequeñito, tiene una cámara donde tiene un láser que pasa en esa cámara y digamos, con las diferentes, digamos, con los obstáculos que se encuentra el láser va a generar una dispersión de esa señal de luz y con base en eso es que miden, digamos, el tema. Entonces, en general, eso no necesita un mantenimiento como sí lo necesitan las estaciones del CIATA. Ya lo que debe cambiar realmente, pues lo que se debería hacer constantemente de pronto es la calibración, porque estos nodos se deben calibrar al inicio, pero se ha visto que pueden descalibrarse por algunas razones. ¿Cuál razón? Por ejemplo, porque se envejece, ¿cierto? Entonces se va llenando de polvo, pero pues en temas de años, entonces uno podría volver a llevarse el nodo y recalibrarlo y volver a ponerlo, ¿cierto? O a futuro también se piensa, bueno, si tenemos estas estrategias,
ser capaz de inferir que eso está sucediendo y automáticamente ir ajustando, digamos, las curvas de calibración para el nodo, ¿cierto? Yo creo que, por ejemplo, plataformas de estas que hemos visto pues, en las revisiones que hemos hecho usan calibraciones preventivas. O sea, cada determinado tiempo lo hacen. Pero creo que podría uno combinar ambas. Ser capaz de detectar una alerta, vea, este nodo ya no está funcionando bien, a pesar de que la calibración preventiva le toca dentro de 6 meses, ya hemos identificado que no funciona bien y podemos entonces, digamos, intervenir de manera temprana en ese tipo de escenarios. ¿Qué ibas a decir vos, Andrés? Vemos que ustedes tienen dos prototipos, uno que es móvil y otro es fijo. En este caso, este que es móvil, escuché bien que venían en una motocicleta. ¿No sería mejor tenerlo en una fuente móvil no contaminante para que no altere los datos? Sí, yo creo que, pero ahí hay que tener varias consideraciones. La primera es que, o sea, nosotros creamos los dispositivos móviles, pero apenas estamos haciendo las pruebas con movilidad. Entonces, el dispositivo que tiene Diana en la casa también es móvil, solo que lo tiene ahí quietecito porque todavía no hemos hecho las pruebas, pero también tiene esa capacidad móvil. Lo segundo es que entonces, como no hemos hecho las pruebas, no hemos pensado, identificado bien dónde colocarlos, ¿cierto? Pero sí sería coherente ponerlos en algo que no genere emisiones. Ahora, por otro lado, igual si lo ponemos dentro de, digamos, en un autobús que igual genera muchas emisiones, habría que, digamos, usualmente se implementan técnicas para filtrar, digamos, ese dato, porque en un autobús puede que sí, o sea, si usted va en un taco y le tocó adelante una volqueta, pues se va a alterar la medición, ¿cierto? Pero esa alteración no es una alteración como del estado estable, sino como una alteración de una alta frecuencia, por decirlo así, ¿cierto? Se alteró acá y volvió a bajar y tiene una medida y se alteró y volvió a bajar y así. Entonces, hay técnicas que se aplican, por ejemplo, pasarle un filtro pasabajas, ¿cierto? Donde todas esas variabilidades grandes se reduzca para obtener ese dato. Pero eso sí serían problemas pues, que esperamos contemplar en una futura versión del proyecto, ¿cierto? Bueno, primero, muy bacano el proyecto, me pareció, sobre todo lo del índice de calidad del dato, porque generalmente uno cuando habla de esto es como, ah, sí, la cobertura, y si cumple con la cobertura, entonces el dato está bien, ya, úselo. Entonces me parece bacano, pues como ese índice multidimensional, me parece una gran apuesta, pues con los datos que se manejan. Bueno, ahora sí tengo preguntas. Primero, ¿me podrían mostrar otra vez la plataforma? En la parte que decía antes de datos de referencia no hay nada. No se ha integrado, o sea, se piensa en... Sí. A la que cerraron. Sí. Ah, bueno. O sea, se supone que ahí están todas las estaciones. Ok. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, te voy a hacer una pregunta porque llegué tarde, porque estoy segura que ya lo mencionaste. Entonces, todas estas variables que utilizaron, ¿serían variables o parámetros? No sé, de la calidad del dato lo hicieron con los dos sensores que tienen dentro del equipo. ¿O cómo la compararon? Depende de la definición. Y si quieres, por ejemplo, la definición de exactitud, de un valor de referencia. Sí. Entonces, La que les para la precisión, no. Para la precisión se define o hay una definición de la variabilidad del dato. Okay. Entonces, esta variable o sea, son unas que son con ella misma, por así. Exacto. Ah, bueno. Por ejemplo, la concordancia se necesita todas las concordancias que tiene. Lo coherente de por los dos sensores que tienen sí.
y con la humedad, porque se ha demostrado que estos sensores también se afectan cuando hay Son susceptibles. humedad. Entonces también tenemos una para verificar que de resto, digamos, la tierra finanza, Listo. Ah, bueno. Entonces, miden pues el contaminante, humedad, que acabaste de decir, otra variable, o solo esas dos. Okay. Pero aquí. Ni lo mío. Acá. Pero por ejemplo también está El metano. pero también existen artículos que no, que tienen problemas, problemas, entonces, también para cada ahí hay un gran. Bueno, sí. Sí, también se podría ya empezar ya sinergias entre calidad del aire y cambio climático si se perfeccionan esos sensores. Bueno, y ya mi última pregunta, está muy intensa. Cuando toman esas mediciones, así pues como, como si fuera una fuente móvil, en la vida o en la moto, hay que tener en cuenta qué tanto podrían, por ejemplo, en el caso tal de futuro, hacer esa comparación con los datos de referencia del CIATA, porque no todas las estaciones son de tráfico. Y ustedes están midiendo netamente emisiones de fuentes móviles, o sea, de tráfico vehicular. Entonces, puede haber mucho desfase en el que ustedes crean como, no me está midiendo bien, la magnitud es completamente diferente, el comportamiento es completamente diferente, pero es por la naturaleza del dato que están midiendo. Entonces, pues me parece muy interesante, pero sí es algo como para tener en cuenta, sobre todo con esa elección o con esa modelación que quieren mirar a futuro de los datos del CIATA, porque inclusive casi todo es como tendencia poblacional, ¿no? O sea, tráfico netamente hay como tres. Sí, está bien. Sí, hay 3 estaciones de tráfico, 2 en Medellín y una disputa entre La Estrella y Sabaneta. Entonces, entonces es algo que tienen que tener muy en cuenta, que hasta qué punto pueden de verdad utilizar toda la información que les está dando el CIATA y también lo que implica sacar esa información en caso tal. Como para comentar ahorita en la generalización del dato, porque una estación fija tiene un radio de incidencia más o menos de 1 kilómetro, entonces si de pronto se exceden ustedes de ese kilómetro, están de pronto generalizando y estarían en otras zonas que realmente no están representadas por fuentes móviles, diría yo. Yo tengo otra pregunta, y qué pena, profe, ahí en la que llegamos tarde. Esos sensores que usted dice que miden PM1, PM10 y PM2.5, ¿hacen alguna separación o cómo es ese sistema de medición? Me queda ahí como la duda. Sí. Esa es como la técnica que utilizan. Estos sensores tienen un problema grave y es que
O sea, que hace un tamaño por diferenciación de diámetro de partícula. Ah, ok. Y a, ¿Y a qué flujo ingresa ese material particulado de aire? Pues porque es importante también, o porque yo consideraría que sería importante, es porque están comparando con datos de CIATA. De CIATA, todos los equipos de CIATA operan a un flujo de 16,7. Y ese 16,7 litros por minuto es importante en el tema de salud porque es el flujo de respiración humana de una persona en actividad moderada. ¿Cierto? Entonces, si de pronto están trabajando, esto es un flujo más pequeño, 5, 10, he visto algunos que funcionan a 10, 15, menos, y ustedes están comparando con unos datos que están a otro flujo, entonces de pronto, pues si bien pueden tener unas buenas correlaciones, realmente no podrían estar explicando lo que sí se está midiendo a nivel de referencia. Sí, porque si finalmente se están comparando con cierta, pues lo ideal es que si se quieren comparar para una intercalibración, por ejemplo, ¿cierto? Deben de estar tratando de simular esas condiciones que están a nivel de referencia, que serían los de cierta que ustedes están tomando como parámetros. Por allí va, pues. También es que si bien nosotros estamos tomando datos, tenemos utilizado para ahí es importante, los usuarios que pueden tener ya con base en estos datos para hacer, digamos, análisis más general. Estamos analizando todavía es la medida que tengamos, podríamos ya mirar o agregar complementemos las y de pronto tener ahí algo que pueda ser útil y ustedes conocieran por dónde está, por ejemplo, dejarlo en una como para hacer esa comparación. Ese era un objetivo que digamos intentamos como pero sí pues hablamos pues no con cierta con una cierta utilidad tipo pero y ahora Sí, yo les iba a preguntar, pero no sé si tengan la información, porque igual veo que de pronto no tienen mucho contacto con el CIATA. Y era si tenían conocimiento de cuánto era el costo de los equipos que ellos tenían de medición, si son equipos importados o son, pues deben ser equipos importados, de dónde son, de qué parte son, pues de qué parte la trajeron. Me imagino que esos equipos también los produjo un equipo de investigación. ¿Qué equipo de investigación? Posiblemente salieron como resultado de una problemática similar a la que nosotros tenemos,
No sé si también han revisado en otros países que tienen problemáticas similares a la de nosotros qué dispositivos están utilizando. No sé si este dispositivo hace parte de una investigación de otro país que la están implementando ustedes o es algo nuevo del todo que están sacando. Entonces quisiera saber si de pronto nos pueden contar un poquito de ese contexto. Básicamente, o sea, nosotros hicimos una investigación para saber qué está sucediendo en el mundo con base en estas mediciones de bajo costo, ¿cierto? Que fue, digamos, un artículo que tenemos publicado donde hicimos una revisión sistemática buscando sistemas de medición del aire IoT, así sencillito. Y encontramos que hay sistemas implementados, pues, o sea, digamos que esto ha sido como un boom a partir de unos cuantos años atrás, donde salieron estos sensores y todo el mundo quiso utilizarlos, ¿cierto? Entonces hay implementado en Taiwán, en China, en Estados Unidos, en todas las partes del mundo, pues, digamos, han sido ampliamente utilizados. Los sensores, ¿cierto? Digamos que ya el dispositivo cambia. El de Taiwán tiene un diseño particular, con unos sensores, los de los chinos son otros, bueno, hay, digamos, una variabilidad alta ahí. ¿Qué es lo que hemos visto? Eso es un boom hasta, digamos, también el boom se vino frenado un poco por algunas publicaciones, artículos que analizaron la calidad de los datos de esos sensores y dieron cuenta que no eran tan buenos en ciertas condiciones, ¿cierto? Tienen, digamos, falencias. Y digamos que hemos visto ya más pocos trabajos que tratan de hacer cómo mejorar más la calidad de estos datos. Entonces sigue existiendo, yo sigo viendo que salen reportes y reportes de sistemas similares, pero dejan a un lado, digamos, o sea, siguen como con el boom sin abordar la problemática principal de la calidad. Entonces por eso nosotros queríamos como enfocarnos más, o sea, no solo hacer el dispositivo porque es muy chévere hacerlo, pero también cómo hacerlo y también tratar de pensar cómo podemos implementarle técnicas en general, pues de lo que sea, de técnicas de ingeniería para poder mejorar esa calidad, ¿cierto? Pero es algo pues que ha venido siendo muy implementado. Entonces nosotros para este diseño sí empezamos de cero. Empezamos de cero con los sensores, con el conocimiento local y lo hemos reforzado el diseño. De hecho empezamos con un prototipo para una bicicleta que se conectaba con Bluetooth a tu celular y tenemos el prototipo. Y ya esta es como una segunda versión como mejorada, ¿sí? Pero digamos que a nivel de dispositivo no hay mucha innovación respecto a otros dispositivos que hacen cosas similares, ¿cierto? La innovación o la apuesta que nosotros queremos con nuestro dispositivo es que tenga a nivel de algoritmos o de técnicas adicionales que nos permita mejorar la calidad de los datos de esos dispositivos, ¿cierto? Ya en la pregunta que hacías, ¿cuál es la diferencia? Entre estrategia de medición y la que utiliza la red de ciudadanos científicos, exacto. La red de ciudadanos científicos, por ejemplo, para Melissa, es efectivamente también la misma, ¿cierto? Tienen un dispositivo, tienen estos mismos sensores así con tecnologías similares y empiezan a transmitir, pero es, digamos, la misma tecnología, ¿cierto? Tampoco hemos visto en estas redes de ciudadanos científicos como que se haya hecho un estudio serio de la calidad de los datos en el dispositivo. Ya pues se han obtenido las bases de datos y ha habido muchos investigadores que han utilizado esas bases de datos para analizar cosas, pero no dentro de del dispositivo para mejorar la calidad de los datos. Y respecto a la primera pregunta que hacía, yo le voy a dar paso a nuestro compañero, nuevo compañero del grupo, que él sabe la referencia. ¿Vos sabes la referencia? Sí. Usualmente la red de calidad del aire usa, o los equipos que se usan en Colombia para mediciones de calidad del aire deben de estar adaptados bajo protocolos de la Agencia de Protección Ambiental. Desde el ministerio se dijo que todos los equipos para Colombia deben de estar validados por la Agencia de Protección. Obviamente en el país hay otros tipos de equipos como los australianos, europeos, pero los que usamos para... Sí, pero por ejemplo, si se hace más pero porque es una tecnología totalmente diferente de funcionamiento. Entonces ya no es un equipo, Claro, sí, es un
un equipo robusto, la referencia es que actualmente se llama Alban 1020, creo que lo fabrica Thermo, bueno, no recuerdo exactamente quién es el fabricante, son americanos, ¿cierto? Ellos tienen que pasar todo ese filtro de la EPA, ¿cierto? Para poder que su equipo sea válido, pero porque ese filtro, pues para que realmente se diga que ese equipo realmente sí está midiendo el PM2,5, que es el que está llegando a nosotros. Por eso es tan importante ese filtro. Más o menos unas referencias pueden estar entre los 90 y 120 millones de pesos, ¿cierto? Y ahí puede subir o puede bajar dependiendo de cada objetivo de cada equipo, más o menos puede estar. Y es exacto, y solo en inversión inicial, porque es que ya de ahí viene pues, la operación, el conocimiento, el mantenimiento, después, todo lo que... Ajá. Y una cosa interesante ahí es que esa medición de calidad del aire como primera redes, pero estas redes propiamente ya se hacen más nuevas, ya hace 10, 15 años, las pioneras, ya 8 años, pues salió ya, no puedes encontrar de cada una que son artículos de este tipo de iniciativas también nos empoderan pues como ciudadanos, ¿cierto? Porque este tipo, pues la tecnología hoy en día está a un nivel en que una persona que tenga, pues no tiene que tener mucho dinero, ¿cierto? Pero sí tiene que tener como mucha curiosidad, se puede sentar a desarrollar este tipo de cosas, ¿cierto? No le sale muy caro y bueno, es posible o es muy posible pues que esto no esté al nivel de una estación, obviamente, pero sí te da información, ¿cierto? Por ejemplo, si vos vivís al frente de la 80, ¿cierto? ¿Cómo se comportará el PM ahí, ¿cierto? ¿Cómo se comportará? Entonces vos, por ejemplo, te das cuenta con esto que por las mañanas, a horas pico, el PM 2,5 sube horrible, ¿cierto? Porque todo el mundo está sacando el carro, ¿cierto? Lo mismo pasa en las noches, tipo 7 de la noche, en los domingos te das cuenta que la cosa es más estable, ¿cierto? Entonces, ahí te vas dando cuenta de muchas cosas y son iniciativas, pues, que me parecen muy interesantes y que nos empoderan como ciudadanos y que la tecnología está a un nivel tal que podemos hacer esto. Esto realmente es un dispositivo muy barato, ¿cierto? Esta aplicación la hicimos pues casi que con las uñas, pero me parece que quedó medianamente presentable, ¿cierto? Entonces miren que pues también es una cosa interesante y es una invitación a que uno, ¿cierto? Sí, se empodere de estas cosas y mire pues como las capacidades que nos ofrecen este tipo de herramientas y que obviamente complementan, porque nosotros no estamos pues como luchando contra el CIATA, sino que estamos tratando de complementar esa información, ¿cierto? Y de pronto de generar todavía más datos para que haya una comprensión más amplia de ese fenómeno, ¿cierto? Eso es lo que yo quería decir. No sé si hay otra pregunta, creo que en esta hay otra pregunta. El artículo está en revisión, el artículo. Sí, pero sí, pues sí, está todo el proceso. Pues de hecho la tesis de maestría está publicada en el Escurón, la de Julio. Sí. Julio Huelva es el estudiante. Pero, si querés también me muchas gracias a todos por la asistencia entonces a esta socialización. Espero que si siguen estando, por ejemplo, con ganas pues, de saber más acerca del proyecto, nos escriban, ¿cierto? Les invito a que nos escriban a los correos. Eso sí, pues nosotros pasamos, no escriben, nosotros le pasamos la cuenta de Bancolombia. Pero si están interesados, no escriben y pasamos toda la información. Esa es la idea, como seguir creciendo pues en las redes. Listo, muchas gracias por la asistencia. No sé si... venga. Ustedes tienen por acá.
Muchas gracias para los que nos acompañaron por Zoom. Que tengan una buena tarde.